Capítulo 31. Las microexpresiones que delatan la atracción. Las microexpresiones son reacciones faciales involuntarias que aparecen en fracciones de segundo y revelan las emociones más profundas de una persona, incluso cuando intenta ocultarlas. Estas expresiones pueden ser extremadamente útiles para descifrar los sentimientos de atracción en una interacción romántica o seductora. Dado que la mayoría de las personas no son conscientes de sus microexpresiones, aprender a leerlas te permitirá interpretar las señales sutiles de atracción antes de que la otra persona sea plenamente consciente de lo que está expresando. ¿Qué son las microexpresiones? De acuerdo con Paul Ekman en Telling Lies y Emotions Revealed, las microexpresiones son reflejos instantáneos de las emociones básicas del ser humano: alegría, tristeza, sorpresa, miedo, enojo, disgusto y desprecio. Estas emociones se manifiestan en el rostro a través de movimientos sutiles y momentáneos que son difíciles de controlar. Aunque alguien puede intentar ocultar o disimular sus verdaderos sentimientos, las microexpresiones escapan de manera inconsciente y permiten a un observador entrenado ver lo que realmente está sucediendo en el interior de esa persona. En el contexto de la atracción y la seducción, las microexpresiones proporcionan una ventana directa hacia las emociones subconscientes de una persona, ayudando a determinar si está interesada, indiferente o incómoda. Las emociones básicas y cómo identificarlas en la seducción. Paul Ekman, en Unmasking the Face, presenta cómo las diferentes emociones se manifiestan en el rostro y cómo reconocerlas. Aquí desglosamos algunas de las microexpresiones más relevantes para detectar la atracción. Alegría. La microexpresión de alegría auténtica es fácilmente reconocible. John Navarro en What Everybody is Saying explica que una sonrisa genuina activa no solo los músculos alrededor de la boca, sino también los músculos orbiculares en los ojos. Esta expresión es conocida como la sonrisa de Duchenne, en la que los ojos forman arrugas en las esquinas. Cuando una persona siente atracción, a menudo muestra una sonrisa auténtica al verte o escuchar lo que dices. Sorpresa. La sorpresa se manifiesta con una rápida elevación de las cejas, ojos bien abiertos y la boca entreabierta. En el contexto de la seducción, un destello de sorpresa acompañado de una sonrisa puede ser una señal de atracción, como si la persona se sintiera inesperadamente impresionada o halagada. Patrick King en The Science of Attraction sostiene que este tipo de microexpresión puede delatar una reacción positiva a un cumplido o una acción sorprendente. Interés. Aunque no es una emoción básica, el interés se puede detectar mediante una combinación de microexpresiones. Una ligera inclinación hacia adelante, junto con la dilatación de las pupilas y una ligera elevación de las cejas, puede indicar que la persona está profundamente involucrada en la interacción. Según Tanya Raman en The Power of Body Language, las pupilas dilatadas son un fuerte indicativo de interés romántico o atracción. Deseo. El deseo a menudo se refleja a través de miradas prolongadas y dilatación de las pupilas. Alan Pease, en The Definitive Book of Body Language, menciona que cuando alguien se siente atraído, sus pupilas tienden a dilatarse automáticamente. Este pequeño pero poderoso cambio puede ser un indicador clave en las interacciones románticas. Miedo o ansiedad. El miedo puede manifestarse como una ligera tensión en la mandíbula, una mirada huidiza o parpadeo excesivo. En el contexto de la seducción, este tipo de microexpresión puede aparecer si la persona se siente incómoda o no está segura de cómo responder. David Matsumoto, en Macro Expressions, A Comprehensive Guide, explica que la detección de señales de ansiedad o incomodidad es crucial para ajustar tu comportamiento y evitar un avance demasiado agresivo. Detectando señales de atracción a través de las microexpresiones. Para un seductor astuto, leer las microexpresiones se convierte en una herramienta indispensable para calibrar la interacción. Jack Schaefer, en The Like Switch, sostiene que el reconocimiento de señales sutiles, como una sonrisa sincera o una inclinación del cuerpo, puede marcar la diferencia entre avanzar o retroceder en el proceso de seducción. A continuación, profundizaremos en algunas de las microexpresiones más relevantes en el contexto de la atracción. Sonrojo y bajada de mirada. El sonrojo, que aparece cuando los vasos sanguíneos en el rostro se dilatan, puede ser un fuerte indicador de atracción. Aunque algunas personas pueden sonrojarse por vergüenza, en el contexto de una interacción romántica, este cambio es una señal de que la otra persona está emocionalmente afectada por tu presencia. Si el sonrojo va acompañado de una bajada de mirada rápida y una sonrisa, es probable que haya interés. Levantamiento de cejas.
El flash de cejas, como lo describe Paul Ekman, es una microexpresión en la que las cejas se levantan y bajan rápidamente en un gesto de reconocimiento. Este pequeño gesto, cuando se acompaña de una sonrisa o una mirada prolongada, puede indicar que la persona te encuentra interesante o atractivo. Labios ligeramente separados. En The Power of Body Language, Tanya Raman menciona que los labios ligeramente separados o húmedos pueden ser un signo de interés o deseo. Esta microexpresión aparece cuando la persona está inconscientemente preparándose para hablar o acercarse más. Es una señal sutil pero significativa en la interacción romántica. Cabeza inclinada. Alan T. señala que la inclinación de la cabeza, acompañada de una sonrisa o una mirada intensa, es un gesto que refleja apertura e interés. Esta postura revela vulnerabilidad y es un claro signo de que la persona está prestando atención activa y quiere continuar la interacción. Microexpresiones de desinterés o resistencia. Así como las microexpresiones pueden delatar la atracción, también pueden revelar resistencia o desinterés. Reconocer estas señales a tiempo es crucial para evitar avanzar en una dirección incorrecta. David Matsumoto, en Macro Expressions, describe cómo las microexpresiones de disgusto, desdén o indiferencia se manifiestan brevemente antes de ser suprimidas. Cuando una persona siente incomodidad o está intentando contener una respuesta negativa, puede presionar los labios. Este gesto es una señal de contención emocional y, si se acompaña de otras microexpresiones de tensión, podría indicar que es momento de cambiar de enfoque. Desprecio. El desprecio se expresa a través de un leve levantamiento de un lado de la boca. Este gesto es muy breve, pero es una señal clara de que la otra persona no está interesada en lo que estás diciendo o haciendo. Paul Ekman señala que el desprecio es una de las microexpresiones más difíciles de detectar, pero también una de las más poderosas. Fruncir el ceño. Aunque un fruncido de cejas puede significar concentración, si se combina con una postura corporal cerrada y labios tensos, podría ser una señal de incomodidad o desinterés. Este tipo de microexpresión, como señala Patrick King en The Science of Attraction, indica que es probable que la persona no esté disfrutando de la interacción y no sienta atracción. Adaptando tu comportamiento según las microexpresiones. El verdadero poder de las microexpresiones en la seducción radica en la capacidad de adaptar tu enfoque en función de las señales emocionales que recibes. Joe Navarro, en What Everybody Is Saying, sugiere que un seductor efectivo debe ser capaz de calibrar su comportamiento basándose en las reacciones sutiles de la otra persona. Si detectas una microexpresión de interés o atracción, puedes seguir avanzando con confianza. Si percibes señales de resistencia, debes ajustar tu enfoque, suavizando la interacción o cambiando el tema. Este enfoque flexible te permite mantener el control de la situación y dirigir la interacción hacia una dirección favorable sin forzar nada. Además, como menciona Jack Schaefer, el uso de las microexpresiones te permite evitar errores costosos y saber cuándo retirarte antes de que una interacción se vuelva incómoda o problemática. Profundizando en cómo causar tensión para seducir. Uno de los principios fundamentales en la seducción es generar una tensión atractiva entre tú y la persona que deseas conquistar. Esta tensión no es necesariamente incómoda, sino una especie de electricidad en el aire que aumenta el deseo. Las microexpresiones y los gestos no verbales juegan un papel crucial para construir este tipo de tensión, ya que pueden comunicar interés de una manera sutil y controlada, sin ser abiertamente obvios o agresivos. La tensión atractiva se construye a través de pequeños gestos que crean una sensación de misterio, interés y deseo, dejando espacio para que la otra persona sienta curiosidad y atracción por ti. A continuación, se detalla cómo usar gestos y microexpresiones para generar tensión de manera efectiva. La mirada como herramienta de tensión. La mirada es uno de los gestos más poderosos que puedes utilizar para causar tensión. El contacto visual prolongado, pero interrumpido estratégicamente, puede generar una sensación de expectativa. Como menciona Paul Ekman en Emotions Revealed, los ojos pueden revelar mucho sobre nuestras emociones y en el contexto de la seducción, una mirada firme pero interrumpida por breves momentos puede ser extremadamente efectiva. ¿Cómo usar la mirada para generar tensión? Mirada prolongada, pero no invasiva, mantén contacto visual durante unos segundos más de lo que normalmente lo harías. Esto crea una sensación de interés y seguridad, pero al mismo tiempo, interrumpe el contacto visual para que no parezca intimidante.
Según Alan Pease en The Definitive Book of Body Language, un buen equilibrio es mirar intensamente durante unos 3 a 4 segundos y luego desviar la mirada brevemente antes de reanudar el contacto visual. Miradas desde la distancia, cuando estás en un ambiente social, como un bar o una reunión, establecer contacto visual desde lejos y luego desviar la mirada rápidamente puede causar una sensación de intriga. Este tipo de comportamiento sugiere que estás interesado, pero no desesperado. Jack Schaefer en The Like Switch sugiere que este juego de miradas crea una tensión atractiva porque deja a la otra persona preguntándose sobre tus intenciones. Pupilas dilatadas y enfoque visual. Las pupilas dilatadas son una señal involuntaria de atracción. Al estar cerca de la persona que deseas atraer, mantén una mirada fija y asegúrate de que tus ojos muestren un interés genuino. Las microexpresiones faciales, como una leve sonrisa mientras mantienes el contacto visual, pueden incrementar esa tensión de manera sutil y controlada. El juego de sonrisas y gestos. La sonrisa es otro elemento clave para generar tensión cuando se utiliza de manera calculada. Una sonrisa leve, que aparece brevemente y desaparece, puede ser una de las herramientas más eficaces para comunicar un interés sutil sin ser excesivamente obvio. ¿Cómo usar la sonrisa para aumentar la tensión? La sonrisa a medias, en lugar de una sonrisa completa y abierta, una pequeña sonrisa con un lado de la boca es suficiente para crear una sensación de misterio. Esta sonrisa, que Robert Greene en The Art of Seduction describe como una sonrisa sugerente, puede hacer que la otra persona sienta que hay algo más detrás de tu expresión, lo que incrementa su curiosidad y el deseo de conocer más. Sonrisa que sigue a la mirada intensa. Una sonrisa que acompaña a un contacto visual prolongado puede cambiar radicalmente la energía de la interacción. Imagina que estás mirando intensamente a la persona, y justo cuando ella empieza a sentirse nerviosa o incómoda, le das una leve sonrisa. Este gesto quita la presión de la interacción, pero deja una impresión poderosa de seguridad en ti mismo. Patrick Kane en The Science of Attraction señala que una sonrisa súbita puede desencadenar una respuesta emocional positiva y aumentar el interés romántico. Sonrisa que desaparece. Una sonrisa que aparece brevemente y luego se desvanece rápidamente es un gesto eficaz para crear tensión. Este tipo de sonrisa sugiere que te sientes cómodo, pero que no tienes la necesidad de mantener una emoción constante. Este gesto, como destaca David Matsumoto en Macro Expressions, es ideal para mostrar un control emocional, lo que añade atractivo y genera tensión. Pequeños gestos corporales para aumentar la tensión. El lenguaje corporal es esencial para crear tensión durante la seducción. Los movimientos sutiles del cuerpo, como tocar ligeramente tu cuello, ajustar tu ropa o inclinarte ligeramente hacia adelante, pueden comunicar mucho más que las palabras. Cómo usar los gestos para generar tensión. Inclinación hacia adelante y luego retroceder, acercarte levemente cuando la otra persona habla y luego retroceder ligeramente, puede aumentar la tensión. Este movimiento crea una sensación de cercanía que sugiere interés, pero al retroceder suavemente, mantienes un aire de misterio. Según Alan Pease, este tipo de juego con el espacio personal crea una expectativa en la otra persona, haciéndola desear más proximidad. El toque sutil, el contacto físico breve, como un roce en el brazo o en la mano, puede generar una carga emocional instantánea si se usa correctamente. El toque debe ser natural, breve y no invasivo. Joe Navarro, en What Everybody is Saying, explica que el contacto físico rápido puede desencadenar una reacción emocional, y si lo haces en el momento adecuado, puede aumentar la tensión atractiva entre ambos. Este tipo de gestos, según Paul Ekman, pueden ser percibidos como señales de autoconfianza y confort, lo que puede desencadenar una respuesta emocional en la otra persona. Estos gestos sutiles, cuando se realizan con calma y seguridad, aumentan la percepción de control sobre la situación. El juego del silencio y la pausa. Uno de los aspectos más poderosos en la seducción es saber cuándo no decir nada. El silencio, utilizado de manera correcta, puede generar una tensión atractiva mucho más fuerte que cualquier palabra. Tanya Raman en The Power of Body Language señala que las pausas estratégicas durante una conversación crean un espacio emocional en el que la otra persona se siente obligada a llenar el vacío, y este espacio puede generar intriga y deseo. ¿Cómo usar el silencio para generar tensión? Pausa estratégica en el diálogo. Después de decir algo importante o emocionalmente cargado, haz una pausa breve.
Deja que el silencio trabaje para ti. La otra persona estará procesando lo que acabas de decir, y al no llenar el espacio inmediatamente con más palabras, incrementa su curiosidad y tensión. Este silencio deliberado puede ser una herramienta extremadamente poderosa. El silencio tras el contacto visual, una de las formas más efectivas de generar tensión es combinar una mirada intensa con el silencio. Imagina que después de un contacto visual prolongado, no dices nada, solo sostienes la mirada. Este tipo de comportamiento es tan inusual que hace que la otra persona se sienta atraída hacia ti, intentando descifrar tus intenciones. Escuchar activamente sin interrumpir, durante la conversación, permitir que la otra persona hable sin interrumpir genera un ambiente donde ella se siente en control, pero también vulnerable. Jack Sheffer en The Light Switch menciona que escuchar de manera activa, asintiendo lentamente y manteniendo el contacto visual sin hablar, genera un espacio de conexión emocional que aumenta la tensión de manera natural. Equilibrando el juego entre proximidad y distancia. El equilibrio entre estar cerca y mantener una cierta distancia es una técnica fundamental para aumentar la tensión durante el proceso de seducción. Robert Greene, en The Art of Seduction, menciona que el misterio y la anticipación son elementos cruciales para mantener a la otra persona interesada. No se trata solo de lo que dices o haces, sino de cómo manejas la dinámica de proximidad. Cómo gestionar la proximidad para generar tensión. Acercarse sin invadir el espacio personal, moverte hacia la persona, pero manteniendo una ligera distancia, crea una sensación de tensión. Estás lo suficientemente cerca como para generar una sensación de intimidad, pero no tan cerca como para que la otra persona se sienta incómoda. Esta estrategia genera anticipación y, como menciona David Matsumoto, la tensión crece a medida que la persona espera un mayor acercamiento físico. Romper la distancia para crear intimidad, acercarte un poco más, quizás tocando su brazo mientras hablas, es una forma eficaz de crear un momento de tensión. Pero el truco está en hacerlo de manera gradual y no demasiado pronto. Si mantienes el control de cuando te acercas y te alejas, controlas también la narrativa emocional de la interacción. Explotar la vulnerabilidad emocional a través de las microexpresiones. Uno de los principios más oscuros de la seducción es aprovechar las vulnerabilidades emocionales de la persona objetivo. Las microexpresiones revelan esas pequeñas fisuras emocionales que, si las reconoces, te permiten manipular las emociones de la persona de manera más eficaz. Según Paul Ekman, en Emotions Revealed, las microexpresiones pueden ser señales de inseguridad o baja autoestima, y es precisamente allí donde puedes apuntar tus estrategias seductoras. Táctica: reconocer la ansiedad y usarla a tu favor. Cuando detectas microexpresiones de ansiedad o nerviosismo, como el parpadeo rápido o el leve fruncir de los labios, esto indica que la persona está emocionalmente desarmada. En lugar de tranquilizarla, puedes sutilmente intensificar su incomodidad antes de ofrecerte como la solución, generando así una dependencia emocional hacia ti. Robert Greene, en The Art of Seduction, menciona cómo las personas emocionalmente inestables son más fáciles de manipular cuando juegas con su vulnerabilidad, mostrándote primero como un desafío y luego como un refugio seguro. Ejemplo en la práctica. Imagina que estás en una conversación y detectas que tu interlocutor muestra una leve microexpresión de miedo, tal vez por el tema que estás discutiendo. En lugar de cambiar de tema, puedes acercarte físicamente un poco más, manteniendo un contacto visual intenso, lo que incrementará la tensión emocional. En este momento, deja una pausa estratégica para que la otra persona sienta la necesidad de romper el silencio. Luego, cuando percibas que está a punto de sentirse abrumada, suaviza el momento con una pequeña sonrisa o un gesto de alivio, como tocarle el brazo suavemente. Esto hace que sienta que tú tienes el control, pero también que eres el único que puede brindarle ese consuelo. La manipulación del subconsciente a través del ritmo de la conversación. El ritmo de la conversación es una herramienta extremadamente poderosa en la seducción. Crear un desequilibrio en la conversación a través de pausas inesperadas, cambios de tono o ritmo, puede alterar el estado mental de la persona, haciendo que se sienta más vulnerable o perdida. Jack Sheffer, en The Light Switch, menciona que manipular el ritmo de la interacción crea un tipo de hipnosis conversacional en la que la otra persona no puede mantener el control de sus emociones. Táctica: pausas estratégicas para crear incomodidad y control. El uso de pausas en los momentos adecuados puede desestabilizar a la otra persona emocionalmente.
Cuando alguien espera una respuesta rápida y no la obtiene, su mente comienza a llenar los vacíos con sus propios pensamientos, generalmente relacionados con inseguridades. Esto puede aumentar la dependencia emocional hacia ti. Tanya Raman, en The Power of Body Language, resalta que el silencio es una de las armas más poderosas para dominar el comportamiento de los demás, ya que obliga a la otra persona a reevaluar su posición en la interacción. Ejemplo en la práctica. Cuando la conversación esté en su punto más álgido, haz una pausa repentina, mantén el contacto visual, pero no digas nada. Deja que la incomodidad se asiente y observa las microexpresiones. Si ves una ligera tensión en los labios o un parpadeo excesivo, estás logrando el efecto deseado. En ese momento, cambia sutilmente el tono de tu voz, volviéndola más baja y controlada, lo que hará que la otra persona sienta la necesidad de inclinarse hacia ti para escucharte mejor, creando un sentido de proximidad y control sin que ella sea consciente de ello. El poder de las microexpresiones miméticas, reflejar para manipular. Otra técnica oscura y altamente efectiva es el reflejo de las microexpresiones. Las investigaciones muestran que las personas tienden a sentirse más cómodas y atraídas hacia quienes reflejan sus propios gestos, un fenómeno conocido como sincronización emocional. Alan Pease, en The Definitive Book of Body Language, explica que imitar sutilmente las microexpresiones y gestos de otra persona crea una sensación de conexión profunda, casi imperceptible, que lleva a que la otra persona sienta una mayor atracción sin saber exactamente por qué. Táctica, reflejo sutil para generar atracción inconsciente. Para aplicar esta técnica de manera efectiva, no se trata de copiar descaradamente los gestos de la otra persona, sino de sincronizarte de forma sutil con su lenguaje corporal y microexpresiones. Por ejemplo, si la persona sonríe brevemente, espera unos segundos y haz una ligera sonrisa tú también. Si ves que parpadea rápido debido a nerviosismo, imita ese comportamiento pero de forma más calmada, lo que generará un efecto tranquilizador. Paul Ekman en Telling menciona que este reflejo mimético también puede ser utilizado para manipular los estados emocionales. Si la persona está mostrando signos de duda, puedes reflejar su duda en tu propio rostro, solo para luego adoptar una expresión más segura. Este contraste psicológico les hará confiar en ti, ya que parecerás tener más control sobre tus emociones que ellos mismos. Ejemplo en la práctica. Durante una conversación en la que deseas crear tensión y atracción, si la persona se ríe ligeramente o sonríe nerviosamente, imita ese gesto de manera sutil, pero después de unos momentos añade un toque de seguridad, como un leve asentimiento de la cabeza o un guiño controlado. Esta imitación controlada crea la ilusión de que ambos están en la misma onda, aumentando el sentido de conexión y facilitando que la otra persona se abra emocionalmente. Control del espacio físico y la proximidad para aumentar la dependencia emocional. Manipular el espacio físico en una interacción es una de las tácticas más oscuras pero también más eficaces para generar tensión y atracción. Mantener una distancia controlada, acercarse brevemente y luego retroceder de manera estratégica puede alterar la percepción de intimidad y control en la mente de la otra persona. Táctica, entrar y salir del espacio personal para desestabilizar. Entrar en el espacio personal de la otra persona, incluso brevemente, crea una conexión física y emocional que su mente no puede ignorar. Sin embargo, retroceder antes de que esa conexión se consolide plenamente aumenta la tensión y la sensación de vacío, lo que hace que la otra persona desee más tu cercanía. Alan Pease, en Body Language Secrets, destaca que el juego con el espacio físico es una herramienta crucial para influir en los estados emocionales y generar una atracción subconsciente. Ejemplo en la práctica. Acércate lo suficiente como para romper la barrera del espacio personal, alrededor de 45 centímetros de distancia, mantén esa proximidad por unos segundos, y luego retrocede de manera controlada. Durante esta interacción, observa las microexpresiones de sorpresa o incomodidad que puedan aparecer. Si notas una ligera apertura de los ojos o un movimiento hacia ti cuando te alejas, habrás desencadenado una respuesta emocional. Este movimiento de acercarse y retroceder en momentos clave crea una montaña rusa emocional en la que la otra persona, de manera inconsciente, sentirá la necesidad de recuperar ese espacio perdido. Explotando el miedo al rechazo para incrementar la atracción. El miedo al rechazo es una de las emociones más poderosas y oscuras que puedes explotar en la seducción.
El solo hecho de insinuar que puedes perder el interés crea una sensación de urgencia y deseo en la otra persona, ya que nadie quiere ser el que quede fuera de una posible conexión emocional o romántica. Táctica: el juego del desinterés súbito. Una vez que has captado su atención y has generado una cierta cantidad de tensión, hacer que parezca que estás perdiendo interés puede hacer que la otra persona se esfuerce más por obtener tu atención. Robert Greene, en The Art of Seduction, menciona que el desinterés calculado puede desencadenar un miedo al rechazo en la mente de la otra persona, lo que incrementa su atracción y deseo de recuperar tu aprobación. Ejemplo en la práctica. Imagina que estás en medio de una conversación en la que has creado un buen nivel de tensión emocional y física. De repente, disminuye tu atención visual y corporal, como si algo más en la habitación llamara tu atención. La otra persona, al notar este súbito cambio, probablemente mostrará microexpresiones de inseguridad, como una pequeña contracción de los labios o una ligera inclinación de la cabeza hacia ti, tratando de recuperar tu interés. Este juego de acercarse emocionalmente y luego retirarse estratégicamente es clave para manipular el deseo de la otra persona. Ejemplos infalibles para usar las microexpresiones y tácticas oscuras en la seducción. Al aplicar tácticas oscuras y microexpresiones para manipular y atraer, la clave está en ser extremadamente sutil, calculado y preciso en cada movimiento. Aquí te doy ejemplos concretos que puedes aplicar, junto con una explicación detallada de cómo funcionan y por qué son infalibles. Ejemplo 1. El juego del parpadeo controlado. El parpadeo rápido o irregular puede ser una señal de nerviosismo o inseguridad en la otra persona. Si notas que tu interlocutor está parpadeando rápidamente, puedes utilizar esa microexpresión para incrementar su tensión emocional y, por ende, su atracción hacia ti. ¿Cómo funciona? Tú, por el contrario, debes controlar tus parpadeos, haciéndolos más lentos y pausados, lo cual proyecta seguridad y dominio emocional. Paul Ekman menciona que el control del parpadeo puede ser interpretado como una muestra de autocontrol, lo que resulta extremadamente atractivo, ya que la otra persona sentirá que tienes el control de la situación. Ejemplo en la práctica: cuando estés en una conversación, si notas que la otra persona empieza a parpadear más rápidamente, indicio de nerviosismo o emoción, tú puedes ralentizar tu parpadeo y mantener un contacto visual firme. Este contraste entre su parpadeo nervioso y tu calma transmitirá inconscientemente que tú eres quien está a cargo emocionalmente. Como resultado, la otra persona comenzará a verse afectada por la sensación de vulnerabilidad y buscará consuelo en ti, incrementando su atracción. Ejemplo 2. El roce sutil y la reacción medida. El contacto físico, cuando es ligero y controlado, puede provocar un impacto emocional inmediato. Un simple roce en el brazo o en la mano, aplicado en el momento correcto, puede ser suficiente para crear una descarga emocional. Sin embargo, la clave está en observar la microexpresión que sigue al contacto. ¿Cómo funciona? Cuando haces un contacto físico breve, como un toque ligero en el brazo, observa inmediatamente la reacción de la otra persona. Si hay una pequeña contracción en los músculos faciales, como una ligera sonrisa nerviosa o un parpadeo rápido, sabrás que has desencadenado una reacción emocional. Luego, debes retirar el contacto y actuar como si nada hubiera pasado, lo que incrementa la tensión. Ejemplo en la práctica: en un contexto social, puedes tocar brevemente el brazo de alguien cuando dices algo que buscas enfatizar. Inmediatamente después, observa sus microexpresiones. Si ves que hay una pequeña sonrisa o una ligera inclinación hacia ti, has logrado generar una reacción emocional. El truco está en no volver a tocar de inmediato. La tensión creada por ese único toque sutil quedará en su mente, haciéndole desear un contacto más prolongado, pero sin que tú lo fuerces. Ejemplo 3. La sonrisa escondida. Este es un gesto extremadamente poderoso cuando se usa en el momento adecuado. La idea es dar una sonrisa pequeña, casi imperceptible, que solo dure un segundo o menos. Este gesto genera una sensación de misterio y curiosidad en la otra persona. ¿Cómo funciona? Las sonrisas completas pueden ser demasiado obvias, pero una sonrisa mínima, que desaparece rápidamente, deja a la otra persona preguntándose qué estás pensando o sintiendo. David Matsumoto en Macro Expression señala que las sonrisas breves suelen interpretarse como señales de conocimiento o confianza secreta, lo que hace que la otra persona quiera leer más en ti.
Ejemplo en la práctica, durante una conversación intensa o profunda, mantén una expresión neutra. En el momento más inesperado, cuando la otra persona esté hablando o concentrada, deja que una pequeña sonrisa se asome por un segundo, y luego vuelve rápidamente a tu expresión neutra. Este gesto es tan sutil que la otra persona lo captará, pero no sabrá qué pensar al respecto. Esto generará un deseo de entender más sobre ti, y su mente empezará a trabajar en suposiciones que inevitablemente te harán más atractivo /diagonal a. Tips de seducción basados en microexpresiones y control emocional. Aquí tienes una serie de tips prácticos que puedes usar para aumentar tu control emocional y manipular las microexpresiones de los demás a tu favor. Estos tips están diseñados para ser aplicados de manera estratégica, logrando que la otra persona responda de la manera que tú deseas. Tip 1. Mantén la cara inmóvil cuando quieras crear intriga. Las microexpresiones pueden revelar mucho sobre tus emociones, pero si aprendes a mantener el control sobre tu rostro, puedes convertirte en un maestro de la manipulación emocional. Al no revelar fácilmente tus sentimientos, la otra persona se verá forzada a tratar de descifrar lo que piensas o sientes, lo que generará un interés inconsciente en ti. ¿Cómo hacerlo? Cuando la conversación llegue a un punto emocional o íntimo, evita reacciones obvias como sonrisas amplias o expresiones exageradas. Mantén tu rostro lo más neutro posible, con solo leves cambios en la mirada o una sonrisa mínima. Este control genera una sensación de misterio, haciendo que la otra persona se pregunte qué estás pensando. Tip 2. Juega con la vulnerabilidad emocional de la otra persona. Cuando notes microexpresiones de vulnerabilidad, como una pequeña contracción de los labios o un parpadeo rápido, aprovecha ese momento para atacar emocionalmente. Ofrece una mirada de comprensión o una sonrisa suave en el momento en que la otra persona revela una debilidad emocional. ¿Cómo hacerlo? Si la otra persona comparte una experiencia personal o emocional y muestra signos de vulnerabilidad, como mirar hacia abajo o apretar los labios, responde con una sonrisa sutil que transmita apoyo y cercanía, pero sin parecer demasiado obvio. De esta forma, la otra persona se sentirá conectada contigo emocionalmente, aumentando su atracción hacia ti. Tip 3. Usa el contacto visual para controlar el estado emocional de la otra persona. El contacto visual prolongado puede generar tensión, pero si lo combinas con cambios sutiles en tu expresión facial, puedes manipular cómo se siente la otra persona. Si notas que el contacto visual está provocando nerviosismo en la otra persona, puedes intensificar esa tensión para obtener más control sobre la interacción. ¿Cómo hacerlo? Durante una conversación, fija tu mirada en los ojos de la otra persona por unos segundos más de lo normal. Luego, cuando notes una microexpresión de incomodidad, como un leve pestañeo o una sonrisa nerviosa, suaviza tu expresión con una pequeña sonrisa. Esto hará que la otra persona se sienta aliviada, pero también quedará más inclinada emocionalmente hacia ti, dado que has mostrado control sobre la situación. La técnica suprema, el juego del desinterés calculado. La técnica suprema para manipular emocionalmente a alguien utilizando microexpresiones y gestos es el juego del desinterés calculado. Esta técnica se basa en crear tensión y atracción mediante la alternancia controlada entre mostrar interés y desinterés, lo que desencadena una respuesta emocional poderosa en la otra persona. ¿Cómo funciona esta técnica? Fase 1. Creas la tensión inicial. En la primera fase, tu objetivo es crear tensión emocional a través de un contacto visual prolongado, sonrisas mínimas y pequeños roces físicos. Aquí es donde debes observar las microexpresiones de la otra persona. Si ves signos de interés, como la dilatación de las pupilas o una inclinación hacia ti, sabes que estás logrando tu objetivo. Fase 2. Introduces el desinterés. Después de generar una fuerte atracción inicial, introduces el desinterés. Rompe el contacto visual abruptamente, deja de responder a sus preguntas de inmediato o reduce tu nivel de interacción. Esta retirada estratégica desencadenará una respuesta emocional de búsqueda de aprobación, donde la otra persona intentará recuperar tu atención. Fase 3. Vuelves a mostrar interés con moderación. Después de un corto periodo de desinterés, vuelves a mostrar un pequeño gesto de interés, como una mirada rápida o una sonrisa escondida. Este cambio repentino de desinterés a interés crea una montaña rusa emocional que mantiene a la otra persona en un estado de confusión emocional, haciéndola más susceptible a tus avances. Ejemplo en la práctica. Imagina que estás en una conversación intensa.
Al principio, estás completamente concentrado en la otra persona, con contacto visual firme, sonrisas sutiles y un ligero toque en el brazo. Después de unos minutos, te distancias emocionalmente, desvías la mirada, tu expresión facial se vuelve neutra y te enfocas en algo más. Esto hará que la otra persona se pregunte qué sucedió y sienta la necesidad de atraer nuevamente tu atención. Luego, cuando vuelvas a sonreír levemente o hagas un comentario rápido, la otra persona sentirá un alivio emocional que la atará más a ti. Esta técnica funciona porque juega con los picos y valles emocionales, manteniendo a la otra persona en una constante búsqueda de validación, lo que aumenta drásticamente la atracción. Este capítulo explora profundamente el poder oculto de las microexpresiones como una herramienta clave en la seducción, utilizando tácticas avanzadas y oscuras que manipulan el subconsciente de manera sutil pero efectiva. Las microexpresiones son esas pequeñas, casi imperceptibles, señales faciales que revelan las emociones más internas de una persona. Detectarlas y saber cómo manejarlas te ofrece una ventaja increíblemente poderosa en el juego de la seducción, especialmente cuando deseas generar una atracción intensa sin que la otra persona sea consciente de que estás manipulando sus emociones. Manipulación a través de las microexpresiones. El capítulo detalla cómo estas pequeñas expresiones faciales revelan nerviosismo, ansiedad, interés o incluso deseo, y cómo un seductor habilidoso puede aprovechar estas señales para influir en las emociones de la otra persona. Se presentan tácticas oscuras para incrementar la tensión emocional, utilizando estrategias como el juego del parpadeo controlado, el roce sutil y la sonrisa escondida. Estos ejemplos permiten explotar las inseguridades o deseos ocultos del objetivo, de modo que terminen buscando consuelo emocional en el seductor. El capítulo también explora cómo jugar con el ritmo de la conversación, utilizando pausas estratégicas para crear incomodidad y manipular los niveles de tensión y atracción. Además, se profundiza en cómo el reflejo de microexpresiones, sincronización emocional, puede generar una conexión profunda e inconsciente, lo que facilita la manipulación del comportamiento de la otra persona. Control emocional y manipulación del espacio. Se cubre la importancia de controlar el espacio físico y la proximidad para influir en los niveles de atracción de manera eficaz. Utilizar el acercamiento y el alejamiento de manera calculada, por ejemplo, puede generar una montaña rusa emocional, que mantiene a la otra persona emocionalmente dependiente y vulnerable. Uno de los puntos clave es el juego del desinterés calculado, una técnica suprema que combina el uso de las microexpresiones, el control emocional, y el espacio físico para desencadenar un deseo intenso en la otra persona. Este método asegura que, al generar tensión a través de la proximidad y luego retirar de forma estratégica tu atención, la otra persona quede atrapada emocionalmente en una espiral de atracción creciente. Ejemplos infalibles y técnicas supremas. El capítulo proporciona ejemplos prácticos y técnicas infalibles que se pueden aplicar en situaciones reales. Estos métodos no solo juegan con la psicología de la atracción, sino que explotan las vulnerabilidades subconscientes de la persona objetivo, logrando resultados poderosos y oscuros. Tácticas como el control del contacto visual, el uso de roces sutiles y el dominio de las pausas conversacionales son presentadas como herramientas esenciales para manipular el comportamiento y asegurar la atracción. El uso de microexpresiones también garantiza que el seductor tenga el control total sobre la dinámica emocional de la interacción, maximizando la tensión sin forzar el interés, lo que hace que la otra persona se sienta emocionalmente desarmada y más inclinada a caer en los avances del seductor. ¿Por qué este capítulo garantiza el éxito en la seducción? Este capítulo garantiza el éxito porque ofrece tácticas que no dependen de la apariencia física o de ser excesivamente verbal. En cambio, te permite jugar con los aspectos más profundos de la psicología humana, explotando las microexpresiones y el lenguaje no verbal para controlar las emociones de la otra persona. A través de un conocimiento profundo de las microexpresiones y cómo usarlas estratégicamente, puedes crear una atracción intensa sin necesidad de palabras. La combinación de manipulación emocional, control del espacio físico y el uso de señales no verbales es una fórmula infalible que garantiza que puedas conquistar emocionalmente a cualquier persona. Al dominar estas técnicas oscuras y utilizando un enfoque basado en la observación y el control del comportamiento subconsciente, te aseguras de generar un efecto duradero en la mente y el corazón de la otra persona.
Esta atracción no solo será inmediata, sino que quedará profundamente anclada en su subconsciente, haciendo que te vea como alguien irresistible y emocionalmente cautivador. Invitación al próximo capítulo, 150 formas de iniciar una conversación. En el próximo capítulo, 150 formas de iniciar una conversación, profundizaremos en técnicas poderosas y efectivas para romper el hielo en cualquier situación social. Este capítulo te brindará una lista detallada y variada de estrategias que puedes utilizar para comenzar una interacción con confianza, asegurando que siempre tengas una entrada perfecta para cualquier contexto. Ya sea en persona o a través de medios digitales como WhatsApp o redes sociales, estas formas de iniciar una conversación te proporcionarán las herramientas necesarias para captar la atención desde el primer momento. Prepárate para dominar el arte de la apertura y llevar tus habilidades sociales al siguiente nivel.